Señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, en la fecha, siendo las 10 horas, se ha programado el informe oral de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, comprendida en el procedimiento disciplinario número 001-2024-JMJ-A. Se encuentra presente, acompañada de su defensa, el doctor Humberto Abanto Verástegui. Es cuanto tengo que informar. Presidente de la Junta Nacional de Justicia, sus excelencias. Dadme 4 líneas escritas de su puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo para hacerle encarcelar. Este es el epítome del poder sancionador en el Estado absoluto. Esta es la voz del cardenal Richelieu. En el Estado democrático, la respuesta fue que nadie será privado de su vida, su libertad o su propiedad sin un debido proceso legal. Y hoy venimos ante ustedes, excelencias, para presentarles en esta reconsideración datos fácticos, más que grandes discusiones jurídicas, porque como explicó bien Wittgenstein en su Tractatus Lógico-Filosófico, los hechos son el caso y todos los hechos forman el caso. Quiero que veamos esto, sus excelencias. Es el oficio 974 de 2021, con el informe de la carga fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Este informe es el que originó la designación del señor fiscal Zapata González. Lo que detectó el Ministerio Público desde la designación del señor Zapata es que había un problema con la carga procesal de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Cuando se hizo esta designación y se removió a los anteriores, nadie dijo que se había violado la ley, nadie dijo que se había hecho un acto para violar los derechos de los fiscales que fueron removidos y reemplazados. ¿Y se basaron exactamente en qué? En el informe, sus excelencias, del señor Cartolín, el ingeniero Abel Rubén Cartolín. De él volveremos a hablar en unos minutos. Este argumento es absolutamente extensible a un caso que también está ante ustedes, que es el caso de la remoción de la señora Benavides por el cambio de la señora Persabé Revilla. Exactamente lo mismo, la resolución 1733-2019 de la señora Revilla y la resolución 1810-2021 del señor Zapata se fundan en el mismo informe. Curiosamente, el 22 de julio del 2022, cumpliendo con su obligación, el señor Abel Rubén Cartolín remite este informe a la señora Benavides y le dice que estos son los resultados del manejo de la carga por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El señor Cartolín, por mandato del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, está obligado a reportarle a la Fiscal de la Nación el estado y el avance de la carga procesal. Y eso es lo que hizo. Y en este informe que el señor Cartolín, en declaraciones ante esta misma Junta, dijo que lo hizo de oficio porque esa era su obligación, este informe ha producido el error al que se ha llegado al destituir a la señora Benavides. ¿Qué nos dice? El análisis de promedios anual y mensual de los casos ingresados y resueltos comprenden a la primera y segunda Fiscalía Suprema Transitoria y especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. En el análisis de la primera Fiscalía se ha considerado solo los años 20 y 21, y en el caso de la 22 exactamente lo mismo. Ante la comunicación a la Fiscal de la Nación de que la carga procesal
de la segunda fiscalía no se había resuelto, no solo no se había resuelto, sino que se había agravado, Excelencia, la fiscal de la Nación toma una decisión. Cambia al señor Zapata y también cambia a la señora Revilla. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gestor público? Si encuentra que los problemas que debían resolverse por las personas designadas no se habían resuelto, sino que se habían agravado. Esta es información objetiva, más allá de las conjeturas de las que hablaremos después. El señor Zapata es removido, pone un recurso de reconsideración y es declarado infundado. Pero aquí hay un dato importantísimo, Excelencia, sus Excelencias, que tiene que ver con un hecho público y notorio. Este es un registro público. Es el registro de carga fiscal de las Fiscalías Supremas Especializadas. Está en Internet, puede ser consultado o pedido por transparencia. Es un registro público. Aquí está vigente el informe 012, sus Excelencias. Este informe nos lo ha entregado por transparencia el Ministerio Público, a solicitud de la doctora Benavides. El informe del señor Cartolín, nadie lo ha declarado nulo. Y por eso es importante para nosotros hablar ante ustedes de esta norma que está en la Ley del Procedimiento Administrativo General, los artículos 9 y 10. Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. ¿Qué pasó en esta decisión, su señoría, que estamos pidiendo reconsiderar? Se ha dicho que el informe, en buena cuenta, es nulo, el informe del señor Cartolín. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, esta docta corporación me dirá, la resolución no dice eso, pero las consideraciones expresan una nulidad. Según la resolución, la señora Benavides le pidió al señor Cartolín un informe manipulado para poder afectar el derecho del señor Zapata y también el derecho de la señora Revilla. Eso es fin ilícito. Está en una de las causales y la violación además del derecho de libre acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en nuestra Constitución y en la doctrina del Tribunal Constitucional. Primera causal de nulidad, contravención de la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias. ¿Qué estábamos declarando? La nulidad de ese informe. ¿Pero qué nos dice el artículo 9? Que la nulidad de un acto administrativo solo puede declararla o la autoridad administrativa, que pasado un año nunca ha declarado la nulidad, sino que mantiene el registro del informe 012, ni ninguno de los presuntos agraviados ha demandado la nulidad de ese acto administrativo. ¿Cómo podemos entonces privar de valor probatorio este informe? Por las conjeturas y por el dicho de un colaborador eficaz o un aspirante a colaborador eficaz, que en las resoluciones se dice que viene aquí como testigo y no como colaborador eficaz. Perdónenme, sus Excelencias, pero tengo que informarles algo. Cuando yo traslado prueba, la traslado bajo las reglas del lugar de donde la estoy trayendo. Y ese Villanueva ya estaba encartado penalmente y sujeto a un proceso de colaboración eficaz. Por lo tanto, se aplica la regla del artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, según el cual las declaraciones de colaboradores eficaces, testigos protegidos y análogos no tienen valor para tomar decisiones sancionadoras, es decir, para condenar o para medidas cautelares, si no vienen acompañadas de elementos objetivos que corroboren la versión. ¿Dónde está el elemento objetivo que corrobora la versión del señor Villanueva? Excelencias, no existe. Pero no lo digo yo solamente. El señor Gustavo Gorriti, gran crítico de la señora Benavides, dice esto, palabra de Villanueva, con una trayectoria así, al lado de la cual las curvas de Pasamayo parecen una línea recta, ¿qué se le puede creer? Nada si se confía solo en su palabra. Pero una cosa diferente es cuando sus confesiones son corroboradas, comprobadas con pruebas independientes. ¿Aquí hay pruebas independientes, Excelencia? ¿De la palabra de Villanueva? ¿De un ampón confeso? Porque eso es un colaborador eficaz. Alguien que se declara culpable de un delito y que va a pedir una exención o una reducción de la pena
a cambio de delaciones? Por eso es que se desconfía del colaborador eficaz. No solo la ley, la jurisprudencia. Aquí está su señoría. Pero ¿qué más ha dicho la doctora Espinosa, fiscal de la Nación? Ha dicho que es un testigo no verosímil. No lo digo yo, lo recoge la República. No es un testigo verosímil, pero aquí, para la resolución, para destituir a la señora Benavides, ha bastado la palabra del señor Villanueva y las inferencias que se hicieron en informes elaborados por la señora Tello de Ñeco. Es importante, sus excelencias, que veamos con claridad el caso. La señora, ante esta situación hay solo dos opciones. O la señora Benavides ejecutaba una facultad dada por la ley, o la señora Benavides estaba violando los derechos de los señores Zapata y Revilla. Para que digamos lo segundo necesitamos pruebas, no conjeturas. ¿Cuál es la conjetura? El señor Villanueva dice, y para mí dice la verdad, y por lo tanto yo conjeturo que la señora pidió el informe. El señor Cartolín ha concurrido ante la Junta Nacional de Justicia y ha dicho yo lo hice de oficio y se ha ratificado. Y entonces se ha dicho, no, es que es que acá en un informe que hizo la doctora Azucena Solari, se acompañaron unas hojas que establecían todo lo contrario de lo que dice el señor Cartolín. ¿Y qué es lo que presentaron? Unas hojas de reporte del SIGA, del Ministerio Público, que registran un año. ¿Qué estaba evaluando el señor Cartolín? Todos los años de función de la señora Revilla y del señor Zapata. ¿Qué más tenemos como prueba? La declaración de las personas que eran removidas, que me imagino estaban muy agradecidas por la reducción de su salario y el regreso a sus posiciones originales, y que no tenían motivo para una declaración vengativa, ni para informes exculpatorios. Estoy absolutamente seguro de eso. No, sus excelencias. Lo que tenemos es una ausencia de prueba acerca de la existencia de la orden de la señora Benavides al señor Cartolín para que elabore un informe fraudulento. ¿Dónde está la prueba? Cuando yo mismo les estoy demostrando ante ustedes que vencidos todos los plazos de ley, ese informe sigue incólume. Para remover a la señora Benavides, para destituirla de su cargo, era preciso que ella cometiera una infracción, no que ejerciera un poder discrecional. Poder discrecional que además estuvo motivado. Muchas veces se cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Casanina. Hay que recordar bien lo que dice la Corte Interamericana en el caso Casanina, pero además también en el caso que lo precedió, que es el caso Martínez Esquivia contra Colombia. En el caso de objeto de análisis, el nombramiento de la señora Martínez Esquivia fue declarado insubsistente por medio de una resolución del fiscal general del 29 de octubre de 2024, en la cual no se consignó ninguna motivación. Martínez Esquivia. Sobre el deber de motivación, la Corte recuerda que en cualquier materia, inclusive la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. ¿Todos de acuerdo? Este tribunal ha señalado que es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopte dichas decisiones completo respeto de las garantías del debido proceso legal. Pregunta: ¿la decisión de la señora Benavides estuvo escoltada por un dato objetivo? Aquí está. Por el mismo funcionario que informó y que ameritó la designación de los señores Zapata y Revilla, que entonces no era cuestionable, pero hoy sí lo es. La motivación puede gustarnos o no gustarnos. Podemos coincidir o disentir. Esa es una libertad. Pero la ausencia de motivación
Es lo que se cuestiona. Porque se dice que este es un acto arbitrario violador de los derechos humanos de las dos personas removidas. ¿Hay o no hay motivación? Que no nos guste, es otra cosa. ¿Hay un informe? Hay un informe. ¿El informe es válido? Hasta hoy es válido. ¿Hubo motivación? Hubo motivación. ¿Qué más nos ha dicho Casanina? Y eso es importante que no se pierda de vista. Lo anterior no implica una equiparación de las personas nombradas por concurso y aquellas nombradas de forma provisional, ya que las segundas cuentan con un nombramiento limitado en el tiempo y sujeto a condición resolutoria. Cuando nos habla de condición resolutoria, la Corte Interamericana nos da dos ejemplos. Un plazo o una falta disciplinaria grave, pero ojo, es un concepto abierto, porque dice, en orden a lo explicado, por ejemplo, mientras se verifica, puede ser una o la otra, o puede ser otras. Perfecto, aquí tenemos poder de dirección. Yo designo a una persona, ustedes, excelencias, que toman decisiones, designan a una persona para que resuelva un problema. Y el problema no solo no se resuelve, sino que se agrava. Tienen un informe objetivo, lo remueven, la remueven. ¿Han violado sus derechos? ¿Han cometido una arbitrariedad? ¿Han actuado sin motivación? Y si además lo dicen en la resolución, ¿está aplicando una sanción? No, es poder de dirección. Esto lo ha explicado claramente la Corte Suprema en la casación laboral 20.095-2017, sobre el poder de dirección que ostenta el empleador y se plasma en la facultad de dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. Aquí es dirección. Le encargué esta tarea, no la cumplió, lo cambio. No le estoy pidiendo un proceso administrativo disciplinario, no es un castigo, es una decisión de jefatura. Es poder de dirección. Por lo tanto, sus excelencias, yo creo que hay argumentos suficientes para que la Junta Nacional de Justicia reconsidere la decisión de haber destituido a doña Liz Patricia Benavides Vargas y nos recuerde a todos en su decisión que el axioma del poder sancionador absoluto enarbolado por Richelieu acerca de que dadme 2 líneas escritas de su puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo suficiente para hacerle encarcelar, fue finalmente vencido y destruido en este país, y que por fin, una vez más, todos podremos reafirmarnos en la certeza de que nadie será privado de su vida, su libertad o su propiedad sin un debido proceso legal. Por esos fundamentos, respetuosamente solicitamos estimar el recurso de reconsideración y atender a estos argumentos en la nulidad que se encuentra pendiente de ustedes. Muchísimas gracias. Antes de preguntar a los señores miembros del Pleno si van a formular algunas preguntas, quería preguntarle a la señora investigada si es que va a hacer uso de la palabra. Sí, adelante. Buenos días, señor presidente, señora y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Hoy es un momento muy importante e histórico porque puede dejar en claro que las instituciones como la Junta Nacional de Justicia, al amparo de la Constitución y la ley, pueden restablecer derechos fundamentales afectados como los que se ocasionó contra mi persona, mediante actos abusivos y arbitrarios, los cuales lo podrán evidenciar en un análisis integral del proceso disciplinario 01-2024. Como he dicho, soy una mujer, madre, que he servido al Ministerio Público por más de 28 años de vida, habiendo iniciado mi carrera como fiscal adjunta provincial en Huancavelica, ascendiendo peldaño por peldaño, para luego pasar a ser fiscal provincial, adjunta suprema y luego fiscal suprema, y todos por concurso público, y llegando a ser fiscal suprema en un concurso de méritos, ocupando el primer lugar, para luego la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público nombrarme como fiscal de la Nación.
Digo ello porque hubiera sido objetivo e igualitario que se haya valorado mi trayectoria en el Ministerio Público. Conforme lo señalé, durante casi 27 años nunca tuve una sola sanción, una investigación penal, para luego de esos 27 años convirtiéndome como fiscal de la Nación y no siendo del interés de determinado grupo, volverme una persona investigada con un montón de carpetas, tanto administrativas como penales. Vuelvo a decir que hubiera sido objetivo que se haya valorado mi trayectoria en el Ministerio Público, porque sí lo realizaron con otros fiscales. Por el contrario, en mi caso, me instauraron procesos disciplinarios en base a informes elaborados de manera imparcial, lo cual es grave, porque la imparcialidad debe ser inquebrantable por imperio de la Constitución. ¿Cuál era uno de los objetivos que tenía mi gestión como fiscal de la Nación? Era mejorar la institución bajo el lema de orden, firmeza y celeridad. Celeridad en el trámite de las carpetas fiscales, porque habían carpetas que duraban muchos años, porque justicia tardía no es justicia. Y para llevar a cabo esas mejoras, conllevaba a realizar cambios urgentes basados en informes técnicos especializados, lo cual tenía que materializarse mediante los nombramientos y remoción de fiscales provisionales de los diversos niveles, y estas acciones fueron tomadas en base a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es importante tener en cuenta que estos cambios los realizan todas las instituciones al inicio de las gestiones, como es el Poder Judicial, que remueve a los jueces provisionales a discreción del presidente de la Corte Suprema, en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio Público y en la propia Junta Nacional de Justicia, por ser propio de cualquier institución del mundo y no puede ser considerada una falta, menos para una destitución. Entonces, bajo esta premisa, todos los titulares del Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones habrían humillado a funcionarios, jueces o fiscales que hubieran sido cambiados, lo cual resulta ilógico e irracional. En tal sentido, la conclusión del fiscal provisional del caso fue realizada conforme a ley por estar sustentada con un informe técnico de productividad institucional y veraz. Y de no haber atendido ese informe técnico, ¿de qué se me hubiera acusado? Por omisión de funciones. Tener en cuenta ello, por favor. Hoy estamos presentes por un pedido de reconsideración ante un injusto procedimiento disciplinario y que se incurrió en una ilegal sanción gravísima, basado en un informe parcializado y prevaricador de la entonces instructora Tello, que constituye una expresión de venganza de quienes encontraron en mi persona un obstáculo para controlar el Ministerio Público, tratando de justificar su actuación con la sola declaración del fiscal provisional removido y otorgándole la calidad de testigo a un aspirante a colaborador eficaz que hasta la fecha no tiene ninguna sentencia que corrobore sus dichos. Señores, como todo el Perú ha podido ver, he sido víctima de una conspiración prefabricada por personas que se habían acostumbrado
a tener el poder de manera oculta, pero el tiempo y las instituciones correctas se van a encargar de esclarecer los hechos en su real dimensión y se acabe con este maltrato continuo y degradante que tuve por parte de la anterior Junta Nacional de Justicia, por cuanto primero me aperturaron un proceso disciplinario inmediato, por el cual incluso me suspendieron en el cargo con una rapidez inusitada y nunca vista en solo 6 días, vulnerando todo tipo de derechos fundamentales, emprendiendo toda una campaña de desprestigio y trato degradante. Segundo, buscaron imputarme otros hechos, creando nuevas carpetas como este proceso disciplinario con el afán desesperado de impedir que regrese a la función y cumplir con el objetivo de destituirme. Todas estas situaciones de las que he sido víctima han servido para que el pueblo peruano se pueda dar cuenta bajo qué poder atravesamos, así como las razones por las que no avanzamos como país. Y a la vez me permite estar firme y fuerte para seguir luchando por mi honor, por mi dignidad y un ministerio público eficiente y eficaz. Señores, sirva esta oportunidad para que vuestro colegiado pueda analizar de manera justa e imparcial el presente caso, confiando en que prevalecerá la justicia y la verdad, donde quede de lado toda persecución política y se declare fundada la reconciliación planteada. Y como señala la Biblia, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Muchísimas gracias. Le va a hacer una pregunta la señora María Teresa Gabriel. A la defensa técnica, doctor Abanto, ha hecho referencia al numeral 158.2 del Código Procesal Penal, que se refiere pues a los testigos de referencia, colaboradores y otros análogos, ¿no? En donde es necesario corroborarlos con medios de prueba idóneos para que tengan esa condición, lo cual es lógico y legal. Mi pregunta es, ¿el señor Villanueva tiene esa condición de colaborador eficaz reconocido como tal? No, Su Excelencia, él es un aspirante a colaborador eficaz porque gracias a Dios se corrigió la ley de colaboración. La Corte Suprema había interpretado que la simple solicitud convertía al solicitante en colaborador eficaz. Hoy está claro que es solo un solicitante y que se es colaborador eficaz cuando se obtiene la sentencia. Claro, ahora la ley hace el distingo entre un aspirante a colaborador y un colaborador eficaz propiamente dicho. El señor Villanueva Barreto solo es un aspirante a colaborador eficaz. Hasta el momento nosotros no hemos tomado conocimiento de ninguna sentencia que apruebe su acuerdo de colaboración. Otra pregunta, presidente, con su venia. Señor abogado, si gusta puede sentarse. Gracias. En el recurso de reconsideración presentado por el fiscal Zapata ante su remoción, él solicitó la nulidad del informe emitido por el señor Cartolín. No, Su Excelencia. O sea, se encuentra vigente. Así es. Nadie, además, hasta el momento, ni siquiera la fiscal de la Nación, los dos fiscales de la Nación que han sucedido a la señora Benavides, han declarado la nulidad de ese informe, ni ninguno de los supuestos afectados ha demandado la nulidad de ese informe. Gracias. Quisiera hacer una pregunta a la doctora, a la administrada Patricia Benavides, para que me diga si ha utilizado informes en otros casos emitidos por el mismo señor Cartolín de este tipo para poder hacer designaciones
y reasignaciones o conclusión de nombramiento de diversos magistrados cuando usted era fiscal de la Nación. Gracias. Sí, efectivamente, conforme al ROF del Ministerio Público, la gerencia de productividad, de control de productividad, es el encargado de emitir los reportes para la toma de decisiones. Es una gerencia de apoyo para la toma de decisiones del despacho de la Fiscalía de la Nación. Entonces, ellos semanal, mensual, quincenal, emiten los reportes. Al emitir los reportes, efectivamente, sirven de base para la toma de decisiones, que es para cambio de fiscales, remoción y sobre todo para medir la carga. Y es así que a lo largo del tiempo que estuve como fiscal de la Nación, la visita que realicé a cada distrito fiscal, se les llevaba el reporte de la carga fiscal. Tanto es así que en mi gestión se logró que los reportes de la carga fiscal ya no solo sean por despacho fiscal, sino por fiscal, y que al fiscal le llegue la información a su correo institucional para que se pueda dar cuenta de lo que tenía su porcentaje de producción, y no después esté reclamando si había un cambio o no, porque ellos ya sabían, fiscal que no superaba el 50% tenía que ser removido del cargo. Durante la época que usted se desempeñó como fiscal de la Nación, el señor Cartolín, en su condición de jefe de esta oficina de que verifican la productividad fiscal, ¿fue motivo de alguna denuncia, proceso por cuestión de su función? Jamás. El señor Cartolín, es un gerente que yo ya estaba en el cargo durante años anteriores a mi gestión. No es una persona designada para mi gestión. Ok, muchas gracias. Eso Gracias. es todo, presidente. Gracias. La causa queda al voto, entonces.